Ya es el momento de presentarles a nuestro entrevistado, Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y además coordinador regional de Izquierda Unida. Bienvenido a nuestra mesa, señor Valderas. Muchísimas gracias una vez más. Me gustaría pedirle, bueno, la actualidad obliga, una valoración política de la decisión de Esperanza Aguirre de abandonar la política. Le habrá sorprendido también, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ha sorprendido al propio Rajoy, ¿no? A mí me parece que efectivamente es una decisión que hay que respetar. Y también hay que situar una cuestión clara en los tiempos políticos que vivimos. Lo que tenga que tronar, tronará. Porque a mí me parece que efectivamente, aunque es una decisión que hay que respetar, yo creo que no solo es por un tema personal o por un tema de enfermedad. A mí me parece que hay otros temas que están en lo que han sido las contradicciones últimas en materia política, en materia de financiación, en materia de acciones del propio gobierno entre la señora Esperanza Aguirre y el propio presidente del gobierno. Usted tiene experiencia ya, vamos a hablar de cuestiones andaluzas. Usted tiene experiencia de gobierno, sobre todo en ámbito local, pero coliderar un gobierno autonómico como el andaluz es algo inédito. Para usted, inédito también aquí en Andalucía, entre el PSOE e Izquierda Unida. ¿Cómo valora estos primeros meses que han sido, además, tumultuosos, ¿no?, para la coalición? ¿Cómo valora esta experiencia de gobierno? Las cosas no son fáciles, porque los tiempos políticos no son fáciles, pero yo creo que supone todavía más en valor la gran apuesta que ha hecho Izquierda Unida, la apuesta que ha hecho mi formación política en asumir en tiempos difíciles tantos retos, tantos desafíos, tantas responsabilidades. Yo confieso que siempre pensé que era un toro de miura fuerte, gordo, pesado, pero al final tengo que considerar que hemos tenido la ganadería y seguimos teniendo el Vitorino al completo, porque los temas son múltiples y los temas no son fáciles de solucionar. En ese sentido, yo creo que hay una necesidad en la sociedad española y en la sociedad andaluza de ser capaces de encontrar un gran acuerdo de todo el conjunto de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, el conjunto de la propia sociedad, que ha cambiado mucho a la sociedad de hace 32 años, y también el papel que tienen que jugar las instituciones. Por lo tanto, yo creo que estamos en la necesidad de un escenario de una reflexión colectiva muy amplia, sobre el terreno económico, sobre el terreno institucional, sobre el papel que tiene que jugar cada cual. Y también, como no, es decir, cuáles son la parte de la sociedad que está en deuda con la sociedad. Y yo creo que tanto en la acción de política a nivel central como en la acción política en Andalucía hay una parte de la sociedad andaluza que está en deuda con Andalucía. Y por lo tanto también hay que poner con valentía, es decir, a esa parte de la sociedad que ha percibido lo mejor de lo que han podido entregar los presupuestos de la comunidad autónoma en los últimos 32 años a ellos, ¿qué le ha dado ellos a Andalucía? Y me puedo referir al sector empresarial y a otros sectores empresariales que normalmente señalan siempre a la administración como culpable, pero nunca se mira al espejo. Y yo creo que ha llegado el tiempo político de que nos miremos todos un poquito al espejo, nos veamos tal como somos y a partir de ahí, lógicamente, podamos emprender un nuevo camino que yo digo no está exento de dificultad, pero yo creo que hay alternativas y hay salidas. Tengo que interpretar lo que ha dicho como una pista para averiguar por dónde van a ir los presupuestos que ya deben estar sobre la mesa del Consejo de Gobierno. ¿Serán más restrictivos? ¿Incluirán recortes o ajustes, como llegó a decir en Canal Sur Radio el presidente de la Junta de Andalucía? Sin lugar a dudas, los presupuestos yo creo que tendrán la capacidad de ponerse en marcha en un debate primero del Consejo de Gobierno, luego del Parlamento de Andalucía y del contacto del Parlamento con la sociedad, del propio Gobierno con la sociedad. Yo creo que a partir de la conferencia de presidentes, a mí me parece ese un elemento central, sustancial, porque estamos hablando de financiación y estamos hablando de la necesidad de encontrar una readecuación del modelo de financiación que no siga perjudicando como hasta ahora a Andalucía. Y por lo tanto yo creo que incluso el techo de gasto todavía no está adecuadamente fijado. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir luchando desde el gobierno andaluz porque el techo de gasto sea un techo decente. Y no se puede jugar una financiación discriminatoria con Andalucía. Y habrá que decirle a los andaluces y a las andaluzas que lo mismo que el pueblo catalán tiene fuerza para salir a la calle, nosotros tenemos que tener esa fuerza para salir a la calle. Yo creo que Andalucía tiene que tener la gran capacidad de entender que es el elemento reequilibrador solidario del conjunto de un Estado autonómico que debe caminar hacia la federalidad. Y a mí me parece ese papel tan importante que, recordando la historia, ya lo jugamos una vez y no podemos rendirnos en este momento. De ahí la importancia que yo creo que tiene que nuestro pueblo esté muy ligado a los retos y desafíos que tiene no solo su gobierno, sino la sociedad andaluza. Y en ese sentido, es verdad, los presupuestos van a ser un tema y un hecho importante. Pero no solo los presupuestos, sino yo creo que qué política va a encerrar esos presupuestos. A mí me parece, y al Consejo de Gobierno, lo hemos hablado en alguna ocasión,
yo creo que tiene que estar trazado por dos grandes ejes fundamentales. El primero, el empleo. Eso significa una serie de políticas que orienten desde el mayor elemento de eficacia y de eficiencia todas las acciones presupuestarias a eso de crear empleo, que al mismo tiempo significa luchar contra la pobreza, porque yo estoy convencido de que la mejor forma de luchar contra la pobreza es creando empleo. Pero yo creo que también ha llegado el momento de decirle a la sociedad que hay que revisar muchas cuestiones desde el plano de la solidaridad. Y eso significa que los que tienen más han de disponer más para los que tienen menos, y también los que tienen menos tendremos que entrar en la necesidad de entender también en el mercado laboral nuevos planteamientos, nuevos caminos que nos permitan el que haya más empleo, a pesar de que pueda haber más dificultades desde el punto de vista económico. Pero todo tiene que empezar con la ejemplaridad de que los sectores empresariales tienen que entender también de que efectivamente ha llegado el tiempo de que lo importante es tener la empresa en funcionamiento, posiblemente más que los beneficios. Y yo veo que hoy se empieza ya a hablar en sectores empresariales que lo que le importa es que la empresa siga en marcha a pesar de que el nivel de beneficio sea menor. Eso es bueno, eso es importante, porque permitiría, lógicamente, entrar con una mayor fuerza en equilibrar los elementos de empleo. Y ese compromiso que parece que van a incluir los presupuestos a la patronal, ¿se suma al de ajustes, al de más ajustes, al de recortes presupuestarios? Yo creo que Andalucía ha hecho ya el esfuerzo fuerte, conveniente, 2.795 millones de ajustes que se produjeron el 17 de abril, antes de entrar el gobierno en el que yo me encuentro, y digo 17 de abril porque fue cuando se tomó la decisión, con independencia que luego el foco se haya querido poner a veces en esta fuerza política. Muy bien, lo asumimos con responsabilidad. Yo creo que ahora ha llegado el momento más de buscar una reflexión para redimensionar adecuadamente todos los factores de la economía andaluza y de la propia administración. Y eso me parece hoy casi más importante que volver a situar elementos de ajuste que yo creo que son imposibles. Decía el presidente Griñán, y yo lo comparto, de que si el gobierno sigue discriminando a Andalucía desde el punto de vista de la financiación, sea esta vía endeudamiento, sea vía anticipo, sea un modelo que no perjudique a nuestra tierra para beneficiar a otra, pues efectivamente se haría imposible el presupuesto. Yo comparto esa tesis del presidente y en este sentido, bueno, pues yo creo que Andalucía tiene que ser valiente y jugar a entender que los derechos que nos asisten desde el punto de vista de la financiación y de la capacidad de endeudamiento, nosotros no debemos aceptar que nos lo limiten. Y yo creo que eso es importante, no aceptar que nos lo limiten. Una última cuestión sobre este asunto. Redimensionar la administración significa rebaja de sueldos a los empleados públicos, significa despidos, reorganizar el sector público. ¿A qué se refiere? Significa reorganizar, no tiene por qué significar despedir, significa reajustar. No tiene por qué significar que efectivamente no haya un plan de largo alcance. Yo creo que se despide cuando se hacen las cosas de forma traumática, sin mirar perspectiva de futuro. Y yo creo que estamos obligados a mirar perspectiva de futuro y compartir en el análisis esa perspectiva de futuro con los agentes sociales, especialmente los sindicatos. ¿En qué sentido? En el sentido de decir qué administración queremos dentro de 5, 6 o 7 años. Y para que esa administración no tenga duplicidades, no haya aspectos ociosos de la administración, no por los funcionarios ni los empleados públicos, sino porque no estemos en las condiciones de poner en el mayor nivel de actividad la propia función pública, el propio sector de empleados públicos. Yo soy de los que piensa que eso no se hace de hoy para mañana, pero hay que empezar a hacerlo y hay que verlo con una proyección de medio plazo. Si miramos la proyección de medio plazo, yo creo que no tiene por qué haber ningún tipo de carácter traumático y podemos ir equilibrando los procesos. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que entrar con mucho diálogo, pero no se puede entrar en una acción directa en solitario del gobierno, de la administración, sobre la administración, sino aquí hay que compartir. Yo veo muchas veces que se piden cuestiones que luego cuando sales de la mesa de negociación te dicen al oído, sabemos que esto es imposible, pero tenemos que pedirlo. Yo creo que hay que acabar con ese doble discurso y ese doble lenguaje. Da la impresión de que todo el mundo está esperando en la cuestión del rescate, por ejemplo, o en la solicitud del fondo de liquidez. Todo el mundo anda esperando algo. Rajoy quizá por cálculo electoral, el presidente de la Junta de Andalucía, su gobierno, a esperar a que se presenten los presupuestos. Al final, Andalucía va a recurrir al fondo. ¿Cuánto dinero va a pedir? Bueno, yo creo que ya lo ha expresado la voluntad del Consejo de Gobierno. Creo que la consejera de Hacienda había remitido una carta al ministro y al gobierno y había planteado la voluntad, pero conociendo condiciones.
Yo creo que nadie, es decir, firma absolutamente nada si no se ve la letra pequeña de cualquier tipo de acuerdo. ¿Y cuáles son las líneas rojas que ustedes nos van a dejar? No puede haber simplemente liquidez para los prestatarios. Mira qué sencillo es. Los andaluces no lo aceptarían. Aceptarían los andaluces que se entrase en un fondo de liquidez que solo sirviera para pagarle a los bancos y no pagarle al tercer sector. No podría ser. Y esa es mi línea roja. La línea roja en la que esta formación política y esta vicepresidencia se va a mantener con fortaleza es esa, que nos permita liquidez para reactivar la economía. ¿Pero eso qué significa? ¿Que ustedes van a pedir tener libertad para utilizar esos fondos a su Así debería ser. Mira, el fondo de liquidez no es más que, debe ser un instrumento de servicio a la liquidez de las comunidades autónomas y de las administraciones. No puede ser un corsé. Y esta administración tiene soberanía, tiene autonomía, tiene capacidad para establecer cuáles son las prioridades de pago y en el plan de pago que tiene que hacer a los andaluces y a las andaluces que dependen del presupuesto. Bueno, yo no sé por qué la desconfianza, no la entenderé nunca, salvo que se esconda detrás del fondo de liquidez otra cuestión. Si se esconde otra cuestión, entonces no hablen de fondo de liquidez, que se hable de que se pretenden otras cuestiones, reducir el Estado autonómico, reducir el Estatuto de Autonomía, limitar el papel de las administraciones, limitar el papel de las instituciones, recortar el espacio municipal, y entonces estaremos hablando de otros elementos. Y en ese sentido, en el sentido que yo creo que Andalucía tiene que alzarse en pie para reclamar todo lo que ha sido una historia de lucha importante, de conquistas importantes, porque si no lo harán otros territorios. Y nuestro territorio se quedará por detrás. Yo estoy convencido de que las fuerzas políticas que hoy sostienen al gobierno no vamos a permitir ni estar en esa situación. Pero vuelvo a la pregunta. El fondo de liquidez es un instrumento, no tiene por qué ser un instrumento negativo, no tiene que ser un instrumento corsé de la propia administración, tiene que ser un instrumento racional que reactive la economía. Si no reactiva la economía, ¿para qué nos sirve el fondo de liquidez? 2.400, 2.700, 3.000 millones. ¿De cuánto? Hombre, Andalucía es el territorio mayor, la comunidad autónoma de mayor número de habitantes. Es un país de la importancia de Portugal y de 15 países de Europa. Bueno, ¿por qué vamos a estar nosotros por debajo de Cataluña en nuestra necesidad de liquidez? Y posiblemente no lleguemos. ¿O por qué vamos a estar por detrás de otras comunidades autónomas? Y posiblemente no lleguemos. Pero si no llegamos, que no nos pase lo de los Osasuna. Yo siempre recordaré aquello del síndrome de los Osasuna, cuando a todo el sector del fútbol hubo que refinanciarlo y como los Osasuna estaba muy bien, pues acabó sin nada. No nos vaya a pasar lo mismo aquí, en el sentido de que Andalucía tiene menos endeudamiento. Pero no me da usted una cifra. ¿Cómo le voy a dar una cifra? Me parecería un atrevimiento por mi parte porque el Consejo de Gobierno no lo ha tenido en su debate encima de la mesa. Vamos a pasar página. Vamos a hablar de la comisión de los ERE que entra en su recta final. Izquierda Unida la pidió. ¿Qué espera? ¿Qué desenlace espera de la comisión a la luz de lo que estamos escuchando en las comparecencias? Bueno, yo me acojo a las palabras del portavoz de Izquierda Unida en esa comisión, que es el compañero Castro y la compañera Alba, que han dicho claramente, queremos la verdad. Y yo creo que somos la única fuerza política que está profundizando en favor de la verdad. Porque había otras fuerzas políticas que tenían escrita la página o el libro, es decir, antes de que terminara el recorrido. Bueno, eso ocurre hasta en los mejores escritores, que a veces se fabrica su propio libro y construye los hechos para escribir un determinado libro. Nosotros vamos a por la verdad y eso nos ha permitido, primero, decirle hoy, que le puedo decir a los ciudadanos y ciudadanas, que hemos cumplido uno de los aspectos centrales y fundamentales de nuestro compromiso político. Se trataba de transparencia, de ganar en democracia, de recuperar la vitalidad del Parlamento y de hacer que todo el mundo fuera. Y hasta el propio presidente del Ejecutivo, señor Griñán, va a estar. Señor Chávez va a estar. Por lo tanto, nadie puede decir que no estamos ante una comisión que, como decía el otro día el presidente del Parlamento, yo creo que está beneficiando a la democracia. Y es el gran objetivo que tiene que tener esta comisión. El alcance de la misma. Bueno, no son elementos de carácter jurídico, son elementos de responsabilidades políticas. Y hemos dicho siempre que puede haber responsabilidades por acción u omisión, desconocimiento o dejación. Y yo estoy convencido, en el transcurso del tiempo que ahora mismo lleva, sabiendo que quedan todavía 10 o 12 personas que tienen que informar a esta comisión, de que yo creo que se puede atisbar de que ha habido una cierta dejación. Y esa es la percepción que yo tengo en determinadas actividades y determinadas actitudes. Pero bueno, yo no voy a sustituir a la comisión, creo que están haciendo un buen trabajo y yo espero que antes de que termine el mes de octubre los andaluces conozcan el alcance de la misma y lo conozcan con la suficiente solvencia, seriedad, rigor. Yo creo que no se trata en este momento de alguien que pretende electoralmente meter el dedo en el ojo
de otro y por lo tanto sustituye ese objetivo electoral por el objetivo de la verdad. Y yo creo que va a establecer elementos de verdad y algo que tiene que establecer la comisión de investigación. No debe volver a suceder más. Y si no debe volver a suceder más, yo creo que también tiene que poner una serie de recomendaciones que sea capaz las fuerzas políticas de entender, la normativa de actualizar y el Parlamento de ejercer. Si eso lo hacemos, yo creo que los andaluces nos lo agradecerán. Hay muchas cuestiones sobre la mesa. Estoy seguro de que nuestros compañeros aquí pueden plantear otras cuestiones. Javier Pérez Royo. ¿Qué expectativas tienen ustedes para la conferencia de presidentes? Bueno, yo creo que efectivamente, si se atiende a las razones, a los fundamentos que Andalucía va a poner encima de la mesa, yo tengo que confiar en que cuando hay razones poderosas, fundamentos poderosos, es decir, que se están poniendo día a día encima de la mesa, pues yo creo que tiene que haber una cierta rectificación en el modo de entender la financiación de esta comunidad autónoma por parte del gobierno. ¿Y en qué marco? En el marco del modelo actual, pero no un modelo actual que juega contra los intereses de Andalucía. Esos intereses se llaman anticipo, esos intereses se llaman endeudamiento, esos intereses se llaman fondo de competitividad, esos intereses se llaman algo que yo creo que Andalucía ha reclamado históricamente y vamos a reclamar. Es decir, el pacto fiscal tiene que ser un pacto de carácter solidario. Y esa es nuestra apuesta fiscal. La apuesta fiscal desde la solidaridad. No cabe otra. En el conjunto del Estado no cabe otra en Andalucía, por lo tanto, nosotros no vamos a estar de acuerdo con ningún pacto fiscal que perjudique nuestra tierra, ni vamos a estar de acuerdo con que se siga discriminando a Andalucía. ¿Por qué no se le ha dado a Andalucía el anticipo? ¿Por qué se le recorta 2 puntos y algo de endeudamiento? Yo creo que eso se llama querer asfixiar económicamente a nuestra comunidad. Le quiero preguntar por Sánchez Gordillo. El otro día, en la votación del Parlamento de Andalucía, ustedes se abstuvieron en la censura que fue propuesta por el PP y que al final salió con los votos del PP y del PSOE, si no recuerdo mal, de los dos grupos. Yo lo que quisiera preguntarle es si esa abstención de ustedes significa apoyo a la campaña que ha venido haciendo Sánchez Gordillo durante todo el verano, en algunos casos rozando lo delictivo. Yo tuve la oportunidad en el primer movimiento que hizo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, yo creo que de fijar adecuadamente la posición de muchos ciudadanos y ciudadanas, y la mía de Izquierda Unida y la mía como vicepresidente del gobierno. Dije aquello que había un gran debate entre fondo y forma, y que había un gran debate de fondo que era entre riqueza y pobreza, entre víctimas y verdugos, que daban la razón a la estrategia del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Dije al mismo tiempo que no compartía determinados tipos de estrategia, con independencia que también dije que eran hechos simbólicos. Y creo que el tiempo, la proyección, me ha dado la razón. Hay mucho de simbólico para zamarrear, si me permitía esta expresión, a las conciencias del conjunto de una sociedad, y yo creo que eso lo han logrado, más allá de que efectivamente la estrategia del otro día no era una estrategia, o la censura una estrategia no era hacia el señor Gordillo, ese era un punto que decayó en la propia proposición no de ley, sino que era una estrategia que no se compartía por parte de 2 fuerzas políticas. Nosotros lo que dijimos en eso es que respetábamos la estrategia de cualquier sindicato, pero yo creo que no hay que rajarse las vestiduras en esta comunidad. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, antiguamente SOC, yo creo que tiene una larga vida, de más de 32 años, vivió en los elementos de Diamantino García y otros dirigentes importantes. Es decir, viene desde una relación de cristianos por el socialismo bastante profunda. A veces se quiere confundir con elementos de carácter comunista y tal. No lo son. Viene de esa raíz, pero llevan 32 años haciendo las mismas movilizaciones y actuaciones en Andalucía. 32 años. Yo he visto cortar el AVE, he visto paralizar el aeropuerto de Sevilla, he visto una serie de cuestiones. Mi pregunta es, ¿por qué se ha rajado ahora las vestiduras, especialmente la derecha? Y especialmente el gobierno del Partido Popular? Yo creo que han tratado de demonizar, han tratado de criminalizar para tapar la realidad del debate, que es la que se vio el otro día, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre se vio una marea humana muy fuerte. Y esa marea humana yo creo que va creciendo, si no hay rectificaciones en la política. Yo creo que si no hay rectificaciones, incluso el propio gobierno de este país estará volviendo a llamar a la sociedad, a la ciudadanía, a una nueva gran movilización, huelga general, como queramos llamarlo. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar nota de las estrategias o del mensaje que ha dado el SA y mucho más, con mucha más fuerza,
del mensaje de 200 organizaciones el día 15 de septiembre. Digo 200 organizaciones. Desde la Plataforma de Lucha contra la Pobreza, a Comisiones Obreras, a UGT, al SESI, a USTEA. Bueno, todo el mundo lleva el paso cambiado y solo lo lleva bien el gobierno. Bueno. Os ruego brevedad en vuestras preguntas y la respuesta a la medida de lo posible para agilizar la entrevista. Yo quería profundizar un poco más en el tema. ¿Cree que ha sido positiva para la imagen de Izquierda Unida esa campaña de Sánchez Gordillo y del Sindicato Andaluz de Trabajadores, teniendo en cuenta que ha habido miembros del gobierno que se han manifestado a favor? La fuerza política de Izquierda Unida está cruzada por el pluralismo sindical, igual que al ser un movimiento político y social por posiciones diferentes. Tenemos gente que militan en comisiones, gente que militan en UGT, en USTEA, del SESI creo que poquitos, es decir, gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Por lo tanto, ese pluralismo sindical hace que muchas veces la dualidad de militancia lleve a miembros de Izquierda Unida a estar presentes. Pero la pregunta es si era positivo. Creo que el debate que se ha abierto es positivo. Otra cuestión es que yo creo que ha habido una exageración a veces de los usos mediáticos de ese debate. Y yo creo que gente ha podido también incluso equivocarse en ese tema de mediación. Yo muchas veces decido personalmente a qué programa debo ir, a qué programa no debo ir, en mi libertad. Y hay veces que a mí me han llamado a este debate más para temas que no conducían a la gran reflexión que tenía el debate. Y yo tengo que decir una cuestión. Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, nadie puede decir que sean personas violentas. A lo largo de su historia, mire, yo estuve en la cárcel por una movilización. Y creo que el señor Sánchez Gordillo ni el señor Diego Cañamero aún lo han estado. Bueno, a mí no se me sitúa como violento. Dos cuestiones. Yo sigo con mucho interés la entrevista del señor Matera, el vicepresidente, que me parece un personaje en este momento clave en el gobierno. Para mí la posición personal más complicada, porque llega desde un idealismo del kantiano deber ser y se encuentra con el ser, ¿no? Con la realidad, la caja vacía, y por tanto tiene que aplicar recortes. Y esto los recortes, en fin, dialécticamente no es por Madrid, sino porque la caja está vacía. Claro, eso le debe conllevar personalmente, pero además estar frente a una formación política que se opone a ello, ¿no? Y me parece el papel más difícil, personal y político, y por eso sigo con mucho interés sus declaraciones. Claro, él tiene la llave del gobierno, personalmente y como fuerza. Si deciden no apoyar a este gobierno, el gobierno caería inmediatamente o quedaría una interinidad muy compleja. Y primera pregunta le hago, ¿hasta qué punto la fuerza política que representa va a estar detrás de esta política que ahora o no conlleva recorte? Porque hemos hablado mucho del señor Sánchez Gordillo, pero hay otras corrientes en su formación que abiertamente, recibimos todos los días 1000 mensajes, se están oponiendo. ¿Hasta qué punto cree usted que cuenta el respaldo de y por tanto este gobierno es estable hasta final de legislatura? Y segundo, no lo tenía pensado, pero me he quedado muy preocupado con sus declaraciones, cuando de alguna forma, en fin, veladamente amenaza veladamente al sector empresarial, que me he quedado muy preocupado, que bastantes problemas tiene ya y bastante débil es como para pegarle un palo. No sé qué quieren hacer con él, ¿no? Bueno, si he trasladado amenazas, no lo he hecho. Yo no soy de la línea de Kennedy, no lo soy. Por lo tanto, no comparto aquellas frases, no te pregunte qué hace ahora tu país por ti, sino qué hace tú por tu país. Sino que digo que ha llegado el momento de que nos pongamos todos a mirarnos al espejo, que hemos percibido nosotros de todos y que tenemos que dar a todos. Y eso nos vale a todos, empezando por los empresarios. No comparto, se lo dije una vez al presidente de los empresarios, no comparto que se señale simplemente, es decir, la paja en el ojo y no se vea la viga en el de uno. No lo comparto. Porque creo que la sociedad no está para ese tema. Por lo tanto, si alguien ha trasladado un elemento de amenaza, no lo es, pero sí de realismo, de mucho realismo, porque la situación lo requiere. Yo siempre he sido una persona, es verdad, con los pies en el suelo y yo diría la cabeza en una utopía que no quiero perder y en el cielo, si me permití esa expresión. Ese sentido es el que me mueve a estar muy tranquilo. Nosotros gobernamos 86 ayuntamientos de Andalucía. Jamás le pediré yo a uno de mis alcaldes, de los alcaldes de Izquierda Unida, que abandonen la responsabilidad que le ha dado el electorado porque estén haciendo políticas de recorte. Y la están haciendo no porque las compartan, es más, las combaten igual que las combato yo. Pero la situación es la que es. Andalucía y los ayuntamientos son una unidad de gasto más que una unidad de ingreso. Al ser una unidad de gasto depende de que efectivamente los presupuestos generales del Estado le insuflen la financiación suficiente. Y por lo tanto vamos a depender mucho los presupuestos de Andalucía de qué dice el 28, los presupuestos del Estado. Pero a partir de ahí luego hay dos líneas políticas para abordar la situación. O es
por gastos, por recorte de gastos, como está haciendo la política de Rajoy, o es porque se hace una formulación de política fiscal, de política de ingresos, de lucha contra el fraude más fuerte, más poderosa, más solvente. Bueno, yo soy de esta opinión, porque estoy convencido de que si eso lo hiciéramos bien, lógicamente no tendríamos que entrar en la política de recorte. Luego yo soy de la opinión, y termino con esto, de que nosotros somos una fuerza política de lucha y de gobierno. Yo comprendo que es difícil, es decir, situarte en este tema, pero yo creo que estamos tratando de equilibrar esas dos cuestiones. Uno a veces tiene que asumir determinadas realidades porque se las imponen, pero no porque las comparta, y es lo que estamos diciendo. Oiga, si la unidad de gasto no recibe ingresos, pues resulta que tienes que apretar. Ahora, de forma diferente, es verdad. Andalucía está planteando alternativas que no plantean otras comunidades autónomas. Pongamos eso en valor como positivo. Y en ese sentido yo creo que efectivamente nosotros tenemos un programa de 250 medidas, de 28 leyes, y aquí hay profesores. Yo no he visto ningún profesor que suspenda al alumno a los 15 días de llegar a clase. Espera que termine el curso o los 4 cursos. Esa reflexión para decirle que nuestra redacción acaba de conocer una noticia de última hora, perdón, que una veintena de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores ha ocupado el rectorado de la Universidad de Sevilla. Entre ellos está Diego Cañavero, que va a ofrecer una rueda de prensa en 5 minutos. Se quejan de que el aumento de las tasas está provocando la privatización de la universidad. Lo dejo para la reflexión de otro momento ya. Diego Valderas, muchísimas gracias, señor vicepresidente, por acompañarnos en esta... Sí, pero si me permite, más de 250.000 personas tomamos y ocupamos las calles de Madrid el otro día y no ocurrió absolutamente nada. Así acabamos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.